Sí, bueno, bienvenidos nuevamente después del receso por la feria judicial. Continuamos con el tema de los recursos ordinarios y hoy va a exponer la doctora Gabriela Pequinenda, que es nuestra vicepresidenta. El tema de hoy es el recurso de revocatoria ante el Tribunal Pleno. Gabriela, te escuchamos. Bueno, perfecto. Como yo participo a veces de algunos institutos, quizá hay algunas personas que ya conocen que yo tengo alguna manera de empezar mis disertaciones, que es contando un relato, contando un cuento. Quizá por mis épocas en que fui maestra jardinera, entonces me gusta despuntar el vicio con algún cuento como en esos tiempos, pero siempre acostumbro a hacerlo y esta no va a ser la excepción. Yo quería empezar a contarles un cuento tradicional alemán. Hace 200 años vivía el rey Federico II de Prusia. Federico era uno de los reyes alemanes más poderosos de su tiempo. 200.000 soldados formaban su ejército. Los territorios de su reino eran casi tan grandes como el territorio que ocupan El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, incluso Brasil. La capital del reino era la ciudad de Berlín. El rey Federico tenía un palacio en las afueras de la capital. Ahí él solía retirarse a descansar, a estar tranquilo, a pasarla bien en sus jardines, en los bosques. Pero desgraciadamente, junto al palacio, había un molino de viento. Este molino pertenecía a un señor que lo usaba, obviamente, para moler los granos de trigo para convertirlos en harina. Apenas soplaba el viento, comenzaban a girar las aspas. Las aspas movían las ruedas de piedra que comenzaban a moler y todo junto hacía un ruido tan tremendo que, bueno, el rey obviamente se molestaba, decía que con ese escándalo del molino no podía ni pensar ni trabajar, muchísimo menos descansar. Harto ya de la situación, se decidió un día llamar al molinero y le dijo: a ver, usted comprenderá que no podemos seguir juntos en este lugar. Uno de los dos tendrá que retirarse. ¿Cuánto me puede dar usted por este palacio? El molinero no entendió. Por eso el rey le explicó: bueno, usted no tiene dinero como para comprarme este palacio. Por eso será mejor que usted me venda su molino. Bueno, le dijo el molinero, yo no tengo dinero como para comprarle su palacio, pero usted tampoco me puede comprar mi molino, porque mi molino no está a la venta. El rey pensó que el molinero en realidad quería sacarle un muy buen precio, y es por eso que le ofreció más de lo que valía la propiedad. Pero el molinero volvió a decirle: el molino no está a la venta. El rey le ofreció una suma aún mayor. Entonces el molinero le dijo: mire, su majestad, yo no voy a vender el molino por ninguna suma. Aquí nací y aquí me quiero morir. Yo recibí este molino de mis padres y quiero dejárselo a mis hijos para que vivan al amparo de las bendiciones de sus antepasados. El rey se recontra fastidió, ya perdió la paciencia, ya enojado le dijo: bueno, mire, hombre, a ver, no sea terco, yo no tengo por qué seguir renegando con usted. Si no quiere hacer un trato que le conviene, voy a llamar a unos entendidos para que digan cuánto vale en realidad ese viejo molino. Y será entonces lo que usted me va a tener que pagar. Y voy a mandar a arrancar esa máquina. Tranquilamente el molinero se sonrió y le contestó al rey Federico: eso lo podrá hacer usted si no hubiera jueces en Berlín. El rey lo contempló en silencio. Contaba la gente de aquel tiempo que en lugar de enojarse, el rey agradeció estas palabras de su reino.
El molinero sabía que el rey respetaría la ley. El rey Federico entonces no insistió más. El molino quedó en su lugar como un monumento a la justicia ciega, tan ciega que no distingue a un rico de un pobre y a un rey poderoso de un humilde molinero. Durante 200 años llegaron personas de todas partes del mundo a visitar ese lugar y a oír la historia del molinero y el rey. En la última guerra mundial, una bomba de las tropas enemigas destruyó tanto el palacio como el molino. Pero la historia no se olvidará. Y vamos a ver ahora, cuando nos adentremos en nuestro recurso de revocatoria ante el Pleno, si podemos encontrar esa justicia ciega, esa justicia, no quiero irme, digamos, a ricos o a pobres, pero a ver, esa justicia ciega que encontraba el molinero en su vieja Berlín de hace 200 años. Este recurso de revocatoria ante el Pleno tiene una particularidad, que si nosotros vamos a buscar dentro del código, no lo vamos a encontrar. Encontramos recurso de reposición con su título, todo su desarrollo, encontramos recurso de apelación, bueno, varios recursos, pero hay otros recursos que no los encontramos tan detalladamente y eso a veces puede producir cierta confusión a la hora de empezar a pensar cómo articularlo. Lo hemos escuchado nombrar, lo estudiamos en la facultad, pero a veces se nos pierde cuando ya estamos empezando la profesión, a ver dónde era que estaba este famoso recurso ante el Pleno. En realidad el legislador, cuando codificó el Código de Procedimiento, no lo articuló de la manera en que lo tenemos hoy día. Aparece medio escondido en un par de artículos. Dentro del desarrollo del juicio oral, les tiro por ahora los titulares, después vamos a empezar a desarrollarlo bien. Lo encontramos en el artículo 543, en alguna de las actividades que puede llevar adelante el juez de trámite, que son medidas cautelares, y lo encontramos 10 artículos después, en el 553, también en el tema de las excepciones, todo dentro del juicio oral. Pero está como directamente una revocatoria ante el Pleno, no está desarrollado como hoy lo encontramos. Eso fue un desarrollo primero doctrinario y jurisprudencial y después fue plasmado en la ley 10.160. Entonces, si nosotros vemos la 10.160, precisamente en el artículo 66 nos habla de todas las actividades y todo el desarrollo que tiene el tribunal colegiado y habla de las competencias y ahí es donde aparece ya esbozado este recurso de revocatoria con algunas particularidades. Entonces el artículo 66 que habla de que le compete el conocimiento de lo actuado en la audiencia de vista de causa, estamos hablando de la competencia funcional del tribunal colegiado, nos dice en una segunda parte que le compete la emisión del juicio de fundabilidad en el recurso de revocatoria ante el Pleno. Y nos dice que este recurso procede solo contra las decisiones dictadas con sustanciación previa por el juez de trámite y contra sus decisiones denegatorias del recurso de reposición previsto en el artículo 344 del Código Civil. Si nosotros nos vamos al código, como yo les había comentado, en el 543 y en el 553, habla de un recurso ante el Pleno, pero no menciona en absoluto que haya que interponer ante el juez de trámite la reposición simple del 344. Esto lo introdujo, como les dije antes, la doctrina, la jurisprudencia
y fundamentalmente la ley orgánica. Entonces, a ver, ¿cómo decimos que funciona este famoso recurso? Funciona de esta manera. La finalidad del recurso, a ver, esperen un segundito que estoy... Ahí está, ahí está. La finalidad del recurso es impugnarlo por afirmadas razones de injusticia o ilegitimidad. Ese sería el recurso revocatorio ante el Pleno. ¿Cuándo procede? Voy a hacer un repaso que es un poco del grado, como para repasar siempre. A veces tenemos abogados jóvenes, pero a veces los más grandes también nos gusta repasar un poco. Entonces, ¿cuándo procede? Procede contra resoluciones del juez de trámite. ¿Cuáles? Las dictadas con sustanciación y las denegatorias del recurso de reposición simple que no se han sustanciado. Entonces, evidentemente acá la ley orgánica interpone otro requisito que no lo encontramos en el código. Acá está Richard, y yo lo quiero citar porque él escribió en el juicio oral y algunas cuestiones en la vieja revista que teníamos en el Instituto de Derecho Procesal, la número 2 del año 2002, y justamente lo que él planteaba era que estos artículos, el 543 y el 553, que ya me voy a adentrar a detallarlos, pero le digo que eran los primeros esbozos del tribunal, digo, del recurso de revocatoria ante el Pleno, él comentaba que instituyeron un único recurso interno, que era la revocatoria ante el Pleno, sin necesidad de la revocatoria simple. Él decía que es revocatoria porque interviene el mismo juez y evita la apelación porque no existe un superior. Los intérpretes conservadores y luego la ley orgánica le antepusieron la reposición simple del viejo trámite escrito, en opinión de Richard, aumentando las instancias en lo incidental, mientras la ley las redujo, digamos, en lo definitivo. Entonces, es opinión de Richard que esto en realidad no es, digamos, es algo, es un paso más, es un recurso más. No sé si, Richard, si querés agregar algo, ya que te estoy citando, si querés comentar algo. Richard, estás silenciado. Está muteado, sí. Espérame un minutito. Que no te encuentro. Acá. No podés, Richard, a ver si te podés vos. ¿Desmutear? Si no, esperamos un ratito, ¿no? Yo sigo. Si no, esperamos, porque no. Tenés que ir abajo al microfonito ahí abajo y... Sí, pero no estoy pudiendo, sí. A Richard le digo, a ver si puede él. Si no, yo sigo adelante, Richard, porque no te estamos escuchando. Porque estás con el microfonito tapado. A ver si puede, si no, yo sigo. Acá viene entonces, ahí, ahí está. Ahí está. ¿Ahora se puede oír? Ahí está, perfecto. ¿Ahora sí? sí? Me interesaría tu opinión magnífico. Con respecto a esto. Algunos opinan que es una instancia más recursiva y otros, bueno, como vos tienen otra opinión. Es una instancia recursiva que se agrega, pero es demasiado paradójico que en un sistema totalmente innovado y por autores muy especializados en eso, que fue todo el Instituto de Derecho Procesal de la Facultad de Santa Fe, que dirigía Eduardo Carlos, allí lo simplificaron al máximo el trámite en el juicio oral. Suprimieron una instancia, también suprimieron una instancia ordinaria
y mientras la jurisprudencia agregó una extraordinaria. Bueno, en cuanto a la revocatoria ante el Pleno, es revocatoria, y revocatoria no tiene sentido que haya más de una. Y la única diferencia con el 344 es que la revocatoria, en lugar de ser ante el mismo juez, es ante el mismo juez junto con otros dos. Porque de otro modo, cualquier decisión de los tres juntos es recusable y anulable simplemente por el prejuzgamiento del juez del mal llamado juez de trámite, el prejuzgamiento del presidente. En este momento el juez es el presidente del tribunal. Y no le vi nunca ninguna utilidad a esa revocatoria. Incluso De los hecho, pocos años, 4 años que estuve en el colegiado. en el mismo Es una artículo, opinión Richard, de pura doctrina. exactamente, de hecho en el mismo artículo vos explicas que inclusive en el juicio ordinario, que hay cuestiones que tramitan por juicio ordinario en el Tribunal de Familia, se usa, pone Richard, se pretende usar la revocatoria con el mismo juez prejuzgante como apelación de sentencia, sin olvidar que si hay un juez recusado, Sí. también estará componiendo el adquem en el pleno. O sea, uno, por ejemplo, a mí me pasa actualmente que yo en un tribunal colegiado recusé sin causa a uno de los jueces. Por supuesto pasa al otro juez del mismo tribunal, pero si en algún momento tengo que interponer una revocatoria ante el pleno, ese juez recusado va a formar parte de ese pleno. Richard lo que dice en su escrito es que es de una inconstitucionalidad manifiesta por el artículo 10 y 247. De todas maneras, hay doctrina que opina que en realidad si la recusación es sin causa o es de las que las relativas, digamos, no las absolutas, las recusaciones que se puedan, digamos, consentir, estaría salvado este aspecto. Voy a seguir entonces con el desarrollo del trámite. Entonces nos queda, no sé si nos queda claro, que procede contra resoluciones del juez de trámite dictadas con sustanciación. O, si yo interpuse primero la revocatoria simple, ante la denegatoria de esta revocatoria simple, entonces se interpone la revocatoria ante el Pleno. El plazo es de 3 días, salvo que estemos en la audiencia, en la fase oral, que tiene que ser en el momento. Se interpone por escrito, se interpone fundado. Y ojo con esto de fundado, porque cuando yo interpongo la revocatoria ante el Pleno, no repito los mismos fundamentos de la revocatoria simple. Yo no tengo que volver a repetir, de hecho es una causal de rechazo, porque yo lo que tengo que atacar es la resolución del juez de trámite que rechaza la revocatoria simple, no los fundamentos por los cuales interpuse una revocatoria simple, sino por qué voy a ir al Pleno atacando esa revocatoria simple, por qué esa resolución del juez de trámite es injusta o es ilegítima. Eso es lo que tengo que atacar. De hecho, tengo fallos al respecto que después al final los vamos a ver. Como dijimos antes, es por escrito y es fundado. La admisibilidad la hace el juez de trámite y la fundabilidad la hace el tribunal colegiado integrado con ese mismo juez de trámite. Con respecto a esto, quería aclarar que hay resoluciones de doctrina que entienden que no se puede recusar al juez de trámite, estoy buscando acá el fallo, no se puede recusar al juez de trámite cuando le toca resolver una revocatoria ante el Pleno. Esto es doctrina de colegiado, también la Cámara entiende esto. Contra las resoluciones del juez de trámite cabe el recurso de revocatoria ante el Pleno, el cual por vía interpretativa amplia se ha hecho extensivo a todos aquellos autos interlocutorios que puedan llevar a soluciones definitivas del litigio.
pero cuando la decisión se ha dictado sin sustanciación previa, debe deducirse en primer término el recurso de reposición simple ante el propio juez de trámite. Bueno, sí, seguimos entonces con el íter del trámite. La resolución se emite por escrito, debe ser, por supuesto, motivada. El código dice que es dentro de los 5 días. Si es en la fase oral, se debe dictar verbalmente y de inmediato. Y esta resolución del Tribunal Pleno admite recurso de aclaratoria y, en el caso que sea definitiva, recurso de apelación extraordinaria. Ese sería básicamente el trámite del recurso de revocatoria ante el Pleno. Me quiero detener en los detalles del código, que como dije antes que le había tirado los titulares y ahora me voy a adentrar a hablar un poquito de eso. Nosotros vemos que estaba en el 543, que habla de que el órgano jurisdiccional indicado, se refiere al trámite en el juicio oral, dice, distribuirá los asuntos por orden de entrada a cada uno de sus miembros. El designado actuará como juez de trámite, presidirá la audiencia de vista de causa y realizará todas las diligencias que no correspondan al Tribunal Pleno. Asimismo, con revocatoria ante el Tribunal, y aquí es donde aparece la famosa revocatoria ante el Pleno, dispondrá las medidas cautelares, preparatorias y de urgencia que le fueran solicitadas. Es decir, en un principio el legislador pensó en una revocatoria ante el Pleno, pero acuérdense que ahora la ley orgánica agrega primero la revocatoria simple si no fue sustanciada, que en lo general, cuando es por medidas cautelares, preparatorias y de urgencia, es raro que sean sustanciadas, por lo general son inaudita parte. Entonces, lejos de lo que dice el 543, acuérdense, primero revocatoria simple y después revocatoria ante el Pleno. Cuando la decisión del juez de trámite, como les dije, no fue sustanciada, interponemos la revocatoria simple, contra esta resolución, contra la resolución que dicta el juez de trámite, vamos a interponer entonces la revocatoria ante el Pleno. Y no se requiere al efecto que haya una interposición conjunta de revocatoria simple ante el Pleno, como sucede cuando uno interpone la revocatoria simple con apelación al subsidio. Si recuerdan, el artículo 347 habla de la interposición de la apelación en subsidio. O sea, si yo interpongo revocatoria simple en el juicio ordinario, en el juicio que no es el juicio oral, tengo que interponer la apelación en subsidio. No se requiere acá eso. Yo puedo interponer la revocatoria simple y no necesito interponer conjuntamente revocatoria ante el Pleno en subsidio. Solo la simple. Ante la resolución del juez de trámite, ahí comienza a correr el plazo para interponer la revocatoria ante el Pleno. Quiero aclarar que las resoluciones del tribunal colegiado, si bien es un órgano colegiado como las cámaras, en general las resoluciones del tribunal colegiado se forman en una sentencia conjunta. No es el resultado de una sumatoria de votos como sucede en las cámaras de apelaciones o, por ejemplo, en las cortes. Aunque no quita que, de hecho, por práctica, cada uno de los jueces del colegiado pueda expresar su disenso. De hecho, existe el voto en disidencia. Pero es por eso que en realidad eso es uno de los fundamentos por los cuales la sentencia es conjunta, y algunos toman eso como para pretender el hecho de que esté formado el tribunal colegiado por el juez de trámite que ya se expidió. Eso, al ser una resolución conjunta y no voto a voto, eso sería, digamos, como una salvaguarda de esa
situación. El juez de trámite en el 543, como vimos, que tiene competencia para cautelares, preparatorias, medidas urgentes, dijimos que estas decisiones pueden ser sometidas a revisión, repito, por medio de esta revocatoria ante el Pleno. Esta revocabilidad de esta medida despachada por el juez de trámite a cargo del colegio, digamos, ese recurso de revocatoria solo tiene de tal que la revisión se hará dentro del mismo órgano, pero como dijimos, con la particularidad de que va a estar integrado por los dos vocales, los jueces que no intervinieron, y asimismo por el vocal que es el juez de trámite, que también es la que la despachó a la medida, ¿no? Por eso la doctrina entiende que este es un recurso o una impugnación sui generis, que es muy particular. Esta decisión emitida por el juez de trámite al despachar la medida cautelar o la medida urgente que va a ser sometida a revisión, que como dije antes, por lo general es inaudita parte, la despoja de una previa sustanciación. Entonces, por eso se la puede calificar de revocatoria. Y esta calificación en base a eso no luce inadecuada, porque dijimos que la reposición simple del 344 es contra resoluciones dictadas sin sustanciación. Entonces, acá vemos que el recurso de revocatoria ante el Pleno, realizado a la luz del 543, la doctrina entiende que está bien llamado revocatoria por esa situación. Pero a su vez, este recurso de revocatoria se aproxima, digamos, en el ideario que tuvo el codificador del código, al de apelación, con la singularidad de que uno de los integrantes del órgano de revisor es precisamente el que despachó la medida. Pero sería, digamos, en este sentido es más parecido a la apelación, porque busco, digamos, tener otra opinión superior. Esta circunstancia tan particular hace que se vea este recurso como un mix entre revocatoria y apelación. No ocurriría lo mismo cuando lo vemos contemplado, como yo les había anticipado, en el 553. El artículo 553 es otro de los que en su inicio dio nacimiento al recurso de revocatoria ante el Pleno, pero simple, así digamos, directamente, sin el aditamento del recurso de reposición simple, que reitero, ya por vez número 1528, que hay que interponerlo cuando no se ha sustanciado. El 553 nos habla de las excepciones opuestas y dice que se dará traslado a la parte contraria, o sea que acá hay una sustanciación, por el término de 5 días para que la conteste. En la respuesta se deberá ofrecer, en su caso, la prueba pertinente. Vencido el plazo, el juez de trámite, si lo estime necesario, fijará audiencia para recibir la prueba dentro de los 10 días y en su defecto procederá a dictar resolución con respecto a estas excepciones, que será recurrible ante el tribunal en el plazo de 3 días. O sea que esta resolución del juez de trámite con respecto a las excepciones es recurrible ante el Pleno. Este auto interlocutorio que dice el juez de trámite y por el que resuelve previa sustanciación, ya les leí en el artículo que hay un traslado a la otra parte cuando uno interpone excepciones, este auto interlocutorio se refiere a la admisibilidad o no, como decíamos, de una excepción previa. Entonces acá, como ya fue sustanciado, directamente uno va por revocatoria ante el Tribunal Pleno. Con respecto a que el juez de trámite integre, y volvemos al cuento del principio, que hablamos de una justicia ciega, de que integre o no integre el Tribunal Pleno cuando resuelve, ya dijimos que la doctrina entiende que no es recusable por esta situación. Esto
En líneas generales fue tolerado por el legislador. Algunos, por ejemplo, Peirano lo entiende como un prejuzgamiento tolerado por el legislador. Sin embargo, tanto Alvarado como Peirano se han manifestado ciertamente incómodos ante esta circunstancia. De hecho, Peirano, con respecto a las medidas cautelares, él habla eh, digamos, ¿cómo decirlo? Siente cierta inquietud ante esa formación del juez de trámite dentro del ADCUEM. Entonces, inclusive lo manifestó en diversos congresos, donde propone propiciar una revisión legislativa que excluya posibles violaciones constitucionales que el sistema recursivo legalmente consagrado introdujo, en especial vinculados con la imparcialidad del juzgador que previamente ha juzgado la relación jurídica sustancial. Y también Alvarado ha hablado de este tema y ambas opiniones se fueron plasmadas en el caso resuelto por la Corte, en el caso Fraticelli, si bien dentro del ámbito penal, pero plasmó la idea de ambos doctrinarios, de Alvarado y de Peirano. En el caso Fraticelli dice específicamente, cabe señalar que la emisión de toda resolución previamente sustanciada en la que el juez opta por alguna de las posiciones encontradas de las partes produce de manera automática la pérdida de competencia subjetiva del juez para revisar lo decidido. Esto conforme al artículo 248 del Código. Entonces Alvarado dice, esta es una regla básica de todo proceso que pretenda ser tal, en tanto apunta a preservar la imparcialidad del juzgador. Si es natural que tendamos a defender nuestras opiniones ante las críticas de las que somos blanco, cuanto más si las ponemos por escrito, las firmamos, las protocolizamos y hasta no pocas veces las vemos publicadas. Tal humano condicionamiento de ánimo que nos impulsa a preservar lo dicho, aconseja a apartar al juez del conocimiento y decisión de las impugnaciones deducidas contra su decisión. O sea, apartar al juez de trámite, que ya se expidió. Y comenta Alvarado, si a ello sumamos que el artículo 254 dispone que cuando la nulidad de un acto sea atribuible a la culpa del juez o tribunal, a él le serán aplicadas las costas. Parece poco menos que imposible la imparcialidad de quien tiene que imponérselas a sí mismo. No obstante, la importancia de la cuestión, comenta Alvarado, que es de notar que en ocasiones esto no ha sido advertido por el legislador. Por ejemplo, comenta la ley 13.330 que disponen que la procedencia de los recursos de nulidad y de revisión de la sentencia en materia contencioso-administrativa pueda ser resuelta por el mismo tribunal que la dictó. Como había escrito Peirano, prejuzgamiento tolerado por el legislador. Por supuesto, bueno, la cuestión no está resuelta, de hecho lo vemos todos los días en nuestros tribunales colegiados. Pero bueno, el caso Fraticelli marcó un hito en este sentido. Pueden tomarse sus argumentos y traspolarse al plano civil. No es lo que vemos todos los días. Como para cerrar, digamos, ustedes si vinieron en busca de respuestas, yo en realidad les planteé interrogantes.
como para pensar entre todos y plantear las cuestiones. Como para terminar, quería cerrar esta charla con un par de fallos con respecto a la revocatoria ante el Pleno que me parecieron interesantes traérselo, que son fallos de acá de Rosario. Uno es de 2015 del colegiado 2, formación antigua, Ventolil Antelo Cingolani, quiero aclarar, y se refería a la fundabilidad del recurso. En este caso, una de las partes había interpuesto un recurso de revocatoria contra un decreto a fin de que se deje sin efecto el mismo. Se dicta auto desestimando la revocatoria deducida por esta parte y en lo que ahora es de interés, la actora deduce contra dicho auto revocatoria ante el Pleno y reitera, en otras palabras, los argumentos esgrimidos a la hora de interponer la revocatoria simple. Aduce que la providencia cuya revocatoria persigue le estaría otorgando una tercera posibilidad sobre un tema cuyo debate se encontraba agotado. Bueno, en definitiva, el tribunal no toma los argumentos de la contraria, que por supuesto pretende el rechazo, que son los siguientes. De una compulsa de los presentes autos surge que la actora recurrente ha manifestado su disconformidad con el auto XX, reiterando los fundamentos esgrimidos en oportunidad de articular el recurso de revocatoria simple y omitiendo efectuar una crítica concreta y razonada de los motivos en los cuales se fundó la denegatoria. O sea, vuelve a reiterar los argumentos de la revocatoria simple y lo que no ataca en realidad es la resolución del juez de trámite que la deniega. En tal sentido, ha expresado nuestro máximo tribunal que la mera reedición de objeciones formuladas en las instancias anteriores no cumple la formulación de una crítica concreta y razonada de los fundamentos desarrollados en el ACUO. Esto es argumentos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un fallo del año 94, que es tomado por el colegiado y rechaza la revocatoria ante el Pleno. Y después hay otro fallo que es muy interesante, que es un recurso de revocatoria ante el Pleno interpuesto contra una resolución de caducidad. Este me pareció sumamente interesante porque me parece que puede dar lugar a muchas confusiones. La parte actora la parte demandada había interpuesto dentro del colegiado y ante el juez de trámite, bueno, había interpuesto un recurso había interpuesto la caducidad de la acción. El juez de trámite resuelve dando lugar a la caducidad. Contra esa resolución, la parte actora interpone un recurso de revocatoria ante el Pleno. Se corre traslado, lo interpone en octubre, en noviembre se corre traslado, se contesta y después solo restaba que la parte actora pidiera que el Pleno dictara resolución. Resulta que nunca lo pidió, pasaron 2 años, entonces se interpone la caducidad de la instancia recursiva. ¿Se entiende? Había un incidente de caducidad, el juez de trámite lo resuelve dando lugar a la caducidad, la parte actora interpone revocatoria ante el Pleno, se sustancia y solo faltaba la resolución. Pasan 2 años, entonces se resuelve, se interpone
la caducidad de la instancia recursiva. Me voy a meter a lo mejor en el tema caducidad, pero es interesante ver cómo funcionó en este caso. Por supuesto que puede dar opiniones para ambos lados y que puede ser discutible, pero bueno, es un fallo publicado precisamente por lo particular. Recuerdan todos que el artículo 240 del Código Procesal Civil dice que la perención tiene lugar también en los incidentes, excepto en el de perención, o sea que lo que no caduca es el incidente de caducidad. O sea, mientras se encuentre en trámite el incidente de perención, este incidente de perención no caduca. Sin embargo, una vez resuelto el incidente, recobra vigencia el instituto de la perención nuevamente, o sea, empiezan otra vez a correr los plazos. Voy a leerles algo del fallo para que se entienda bien, es corto, pero es interesante cómo razonó acá el tribunal colegiado número 1. Tribunal colegiado 1 en fecha 2015. Razón. El recurso de revocatoria ante el Pleno es admisible por cuanto se impugna una resolución dictada por el juez de trámite previa sustanciación. Hasta acá todo bien. Vamos a la parte formal. En orden de la resolución impugnada, porque hace lugar a la caducidad de instancia recursiva en este expediente. Entonces ahora el tribunal en pleno y ante los agravios va a considerar si la resolución tiene que darse por esta vía. Pero en realidad lo que hace es ver si operó o no la caducidad. Entonces dice, corresponde destacar en primer término que si bien el incidente de caducidad de instancia suspende el curso de la caducidad, dado que origina una cuestión previa que imposibilita continuar el proceso, ese sería el fundamento. O sea, ¿por qué se suspende? A ver, vamos a continuar el proceso si estamos diciendo que caducó. Entonces, suspendamos, vemos si caducó y después seguimos. Ese sería el fundamento, ¿no? Es una cuestión previa resolver si está caduco o no está caduco. Entonces, hasta tanto no sea resuelto este incidente, las partes no pueden activar la instancia. En este expediente se resolvió la caducidad de la instancia, resultando de ello que ya no estaba suspendida. Lo que entiende el colegiado es que cuando el juez de trámite resuelve el incidente de caducidad, termina la suspensión. Ante esta resolución se interpone la revocatoria ante el Pleno, por lo cual el abogado de la actora suponía, pensaba, que el hecho de no estar firme o de estar interpuesto esta revocatoria ante el Pleno hacía que digamos, la suspensión de plazos también estuviera vigente. No sé si me explico. La perención tiene lugar también en los incidentes, excepto en el de perención. O sea que mientras se encuentre en trámite el incidente de perención, el mismo no caduca. Pero una vez resuelto, vuelven a correr los plazos. Acá pendía de resolución el recurso de revocatoria y no el incidente de caducidad. El tribunal entiende que culminó el incidente con el dictado de la resolución del juez de trámite y entiende que no deviene aplicable la normativa invocada por el recurrente. El recurrente invocó excepcionalidad, invocó interpretación restrictiva. De hecho, dice, a ver, busco acá los fundamentos.
dice el recurrente, decía, refiere que la instancia recursiva a que refiere el juez de trámite se encuentra enmarcada, esos son los fundamentos del recurrente, forma parte del incidente de caducidad incoado y que el dictado de la pertinente resolución por el Tribunal Pleno es el que pondría fin a la incidencia de perención promovida. Consideró que toda incidencia concluye una vez que el auto que la resuelve se encuentra firme y entiende que no ocurría en el caso en estudio, porque pendía de resolución la sentencia del Tribunal Pleno. Entiende que el 240 dispone que la perención tiene lugar también en los incidentes, excepto el de perención, y considera que la norma no admite distinción de instancias en el incidente de caducidad y ello es conteste con el criterio de interpretación restrictiva del instituto. Entiende que la interpretación que se realizó diferenciando el incidente de caducidad de instancia recursiva carece de respaldo legal y deviene contraria al texto normativo vigente. Y la contraria, por supuesto, rechaza y que alega la parte contraria. Alega que la caducidad que declara el auto que se lleva en crisis ante el Pleno, esa caducidad recae sobre la instancia recursiva. Por ello no resulta aplicable el artículo 240 en cuanto dispone que la perención no tiene lugar en el incidente de caducidad, porque en autos lo que pendía de resolución era el recurso de revocatoria ante el Pleno y no el incidente de caducidad. Y expresa que los argumentos vertidos por la actora acarrearían la lógica consecuencia de poder alongar la revocatoria en Pleno intentada sin límite alguno con clara violación al principio de seguridad jurídica y esto es lo que toma el colegiado. Entender que el recurso de revocatoria ante el Pleno interpuesto contra la resolución de caducidad se ve alcanzado por la excepción prescripta por el 240, es decir, que no sería susceptible de perimir, como decía la actora, conllevaría a que ante la inactividad del actor en su persecución, ¿qué es lo que pasó? Estaba contestado el traslado y pasaron 2 años y no se había pedido resolución, o sea, había una inactividad de la recurrente. Entonces el colegiado dice, conllevaría que ante esta inactividad el mismo pendiera de resolución sine die, contrariando la finalidad de la norma y generando una inseguridad jurídica que no puede ser convalidada por el tribunal. Entonces, la resolución es que se ha operado la caducidad de la instancia recursiva conforme lo expuesto. Lo quería traer porque es muy particular. Es muy particular. Entendieron que el incidente de caducidad había terminado con la sentencia del juez de trámite y que no le era aplicable lo previsto en el artículo 240 y operó la caducidad de instancia de la revocatoria ante el Pleno. Y también vean lo que el impulso, ¿no? El impulso de parte que entendió también el colegiado. Entendió que estaba para resolver, pero la parte no lo había pedido, porque era una instancia recursiva. Digamos, esto nos recuerda mucho. Dijimos que era un recurso sui generis, nos recuerda mucho, dijimos que por momentos podía estar emparentado a la apelación. Cuando uno interpone una apelación, bueno, si no la sigue, por supuesto hay también caducidad del recurso, ¿no? Confirmándose la sentencia de primera instancia, que es lo que pasó acá. O sea que le dieron ciertas características de apelación.